Bueno, ya ves en el título lo que vamos a hacer hoy. Vamos a personalizar juntos mi MacBook Air. Sinceramente os ha gustado muchísimo el vídeo de personalizando el iPad juntos, cosa que pensaba que no os gustaría porque es un vídeo un poquito rollo, estoy todo el rato hablando y os voy enseñando a modo tutorial todo lo que hago, pero pensaba que iba a ser más aburrido, pero no, os ha encantado, así que me habéis pedido que haga más vídeos similares al del iPad y he pensado en dejar el iPhone mejor para edición verano, que es algo que suelo hacer en el canal, y por lo tanto voy a enseñaros cómo voy a personalizar el MacBook. Todo lo que voy a enseñaros lo podéis hacer directamente en cualquier tipo de Mac, MacBook Air, MacBook Pro o iMac o incluso Mac Mini, es decir, eso da igual. Básicamente que tenga el sistema operativo macOS. Y cuanto más reciente mejor, porque de esta manera nos aseguramos que todo lo que te enseñe sea compatible. Así que bueno, os pongo un poco en situación. Ahora mismo estáis dentro de mi MacBook y como veréis, pues está muy simple para ser yo, es muy simple. Y he tenido varias ideas de cómo personalizarlo y tampoco quiero hacerme la interesante porque habéis visto cómo lo he personalizado en la miniatura, pero yo aún no sé cómo es el resultado, así que tengo varias ideas y sinceramente lo que más me apetece es que literal lo vea y diga, ok, es el MacBook Air de Judith. Entonces hay varias cositas que llevo ya un tiempo utilizando, me he obligado a cambiar el fondo ahora porque realmente yo este no es el fondo que tengo, sabéis que estoy utilizando fondos animados y muchos de vosotros me preguntasteis que cómo se hacía. Entonces el vídeo creo que hoy va a ser interesante porque os voy a enseñar aplicaciones nuevas que nunca os he enseñado en el canal porque nunca había utilizado para personalizar vuestro dispositivo y también os voy a enseñar algunos truquitos que utilizo yo misma para poder diseñar y también para poder hacer algunas configuraciones que tal vez pues desconocéis que se pueden hacer en vuestro Mac. Así que lo primero que voy a hacer es abrir Figma, que ya lo tengo por ahí abierto, ahora os lo enseñaré qué estaba haciendo, porque lo que quiero es crear carpetas personalizadas. Así que antes de empezar he entrado en Figma y he estado haciendo nada, he cogido mi Memoji, que es este de aquí, que por cierto es el que llevo en la fundita también, o sea que no puede ser más yo, y después he hecho esto como si fuera con el Dimo, ¿vale? He puesto capturas de pantalla. No sé yo cómo va a quedar, pero mi idea es crear una carpetita y que parezca como que yo le he puesto la etiqueta esta de capturas de pantalla. Las aplicaciones que te voy a enseñar en el vídeo de hoy, yo algunas de las que te voy a enseñar las tengo compradas o las tengo al completo gracias al catálogo de Setup. Luego te explicaré un poquito qué es esto de Setup para los nuevos y para los que ya lo sepáis, pues que sepáis que algunas de ellas son de Setup, ¿vale? Pero la que te voy a enseñar ahora mismo no es de Setup. Es de un seguidor mío que me quiso escribir por Instagram y me dijo, Joy, tienes que probar esta aplicación que he desarrollado, que te va a encantar para personalizar tu Mac. Así que el nombre del chico y el link directo para que lo podáis descargar estará en la descripción. Es una aplicación del App Store y millones de gracias porque me ha encantado tu aplicación, así que te la voy a enseñar. La aplicación de la que te estoy hablando es esta primera, ¿vale? Folderizer. Bueno, esta de aquí. Es una aplicación súper sencilla, como ves, pero que de verdad que es muy práctica. Y lo que tenemos que hacer es crear una carpeta, así tal cual, y arrastrarla aquí. Entonces esta carpeta ahora la detecta y te dice, vale, vamos a cambiarle el color. Y como sabrás, a lo mejor no lo sabes, se puede hacer esto de una forma un poquito más complicada. Tienes que crear primero la carpeta tú o el icono personalizado y después tienes que cambiarlo en preferencias. Pero esta aplicación nos resume todo eso y podemos hacerlo en cuestión de clics. Y si yo le doy aquí, pues lo que va a hacer es directamente esa carpeta me la va a pasar a lila, como estás viendo. Voy a ponerle este verdito, ahora te explicaré el por qué, porque tengo fichado un fondo que quiero poner. Y luego aquí podemos ponerle iconos. Y como quiero hacer una de YouTube, creo que estaría interesante poner el icono de YouTube para que quedara así. Y literal que podemos conseguir esta carpeta, o sea, hago clic y listo. Para la siguiente carpeta voy a utilizar esta aplicación que se llama Image2Icon o Image2Icon. Esta aplicación sí que está dentro del catálogo de Setup y si me das 30 segunditos te cuento qué es esto de Setup para los nuevos. Setup es esto de aquí, que lo tenéis de forma online o en formato aplicación como veis, y es un catálogo que agrupa cientos de aplicaciones que realmente son de pago o que son gratuitas como las que te estoy enseñando, pero que tienen compras dentro de la app y aquí te las deja totalmente compradas. Por lo tanto, si estás pensando en tener pues varias aplicaciones como por ejemplo estas de aquí que te enseñé para hacer más útil tu Mac y estas de personalización, ya te saldría a cuenta estar dentro del catálogo de Setup, que es una suscripción mensual que son unos $10 creo, si no recuerdo mal, y con esa suscripción tienes acceso, como digo, a cientos de aplicaciones sin tener que pagar cada una de ellas. Yo lo recomiendo siempre porque, opinión totalmente sincera, considero que te ahorras mucho dinero en el caso de que quieras comprar todas esas aplicaciones. Entonces, esta aplicación que te voy a enseñar ahora, que es literalmente esta,
Vale, te la voy a enseñar ahora por dentro y es la que voy a utilizar yo, está dentro del catálogo de Setup. Y es tan sencillo como descargarla y listo. Para aquellos que no queráis pagar una suscripción porque ahora no os vaya bien o porque, tía, no me fío, a lo mejor no me gusta, tengo que pagar directamente, pues no. Setup tiene una prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios o nuevas cuentas que os creéis y por lo tanto podéis probarlo, como digo, durante 7 días. Pero si a ti 7 días se te quedan cortos, pues yo te voy a dar una solución que además de estar apoyando al canal, pues te vas a beneficiar seguro. Y es que no tienes que pagar nada durante el primer mes. O sea, 30 días te los regalo yo si te suscribes en el enlace que te dejo en la descripción o poniendo el código de Juice Project, que es el que está en la descripción. Pero vaya, que si haces clic en el link ya aparece el código escrito y no tienes que escribir nada. O sea, más fácil aún. Puedes apuntarte en el calendario el día que se te vaya a cobrar esa suscripción y si finalmente no te gusta, pues te das de baja y al menos lo has probado durante 30 días. Y si lo echas en falta, pues ya te puedes suscribir al precio normal, porque al final yo no tengo ningún descuento para la suscripción. Yo solamente te puedo regalar 30 días para que lo pruebes al completo y ya tú tomes esa decisión. Yo sinceramente es algo que recomiendo de corazón, no solamente porque obvio trabajo con ellos, sino que de verdad que lo recomiendo. Se lo he recomendado a todas mis amigas y a todos mis familiares. Considero que es un ahorro. Sí, obviamente vas a necesitar estas aplicaciones y nada, simplemente quería recomendároslo. Pues nada, vamos a abrir esta aplicación, es que ya veréis, os va a encantar. Pues nada, abrimos esta aplicación y como veis, primero de todo podemos restaurar a carpetas que ya hemos hecho ya, incluso con otras aplicaciones. O sea, esta de YouTube que acabo de crear, si quisiera, la puedo arrastrar aquí a restaurar y se me volvería a crear azulita, preciosa, sin ningún tipo de personalización. Pero después, dentro de aquí de crear, es donde podemos crear directamente nuestras propias aplicaciones. Entonces, podemos o bien arrastrar una foto y por lo tanto, digamos, personalizar esa aplicación con nuestra propia foto, que ahora os enseñaré cómo, o si no, podemos hacerlo desde emojis o textos. Por ejemplo, yo puedo ponerle aquí, pues vale, mira, este emoji de vaquita y ahora ese emoji se cuela dentro de la carpeta y podemos tener desde el emoji directamente como si fuera un sticker, como también fijaros que podemos poner la silueta o incluso crear como imágenes. Fijaros la cantidad de opciones que tenemos. O sea, imagínate, puedes poner si quieres un disquete, que de hecho creo que es el que voy a hacer porque me encanta. ¡Ah, mirad, un cartucho de la Nintendo! Me encanta. Y esto no solamente nos va a ofrecer la posibilidad de crear carpetas que ahora te enseñaré, sino que cuando le damos a exportar podemos guardarnos el PNG. Por lo tanto, también lo podemos utilizar para personalizar nuestros otros dispositivos. Y me encanta. Por eso creo que esta aplicación vale la pena que la probéis porque tiene muchas opciones y es súper sencilla. Y lo que vamos a hacer es arrastrar directamente el PNG que hemos creado, capturas de pantalla. Mirad. Y ahora, ¿veis que parece que hayamos puesto como un dimo en la carpeta? Vale, pues yo tengo fichado que quiero hacer sí o sí, a ver si lo veo, el disquete. Es que me ha encantado el disquete. Creo que sí, que haría el disquete. Se me ocurre. Bueno, otra cosa que no os he explicado es que podemos personalizarlo. Si le damos aquí, ahora podemos hacer el zoom, obviamente, ahí. También podemos rotarlo un poquito, que me gustaría, así. Y también podemos moverlo si lo queremos más a la derecha, a la izquierda, arriba. Y el fondo este negro que aparece detrás de capturas de pantalla lo voy a poner rosita, porque me apetece mucho. Es que me apetece mucho. Mirad qué mono. Así que cuando lo tengamos, simplemente le damos a exportar carpeta, le decimos dónde queremos crearla y le ponemos aquí cualquier nombre. Mirad qué monada. Me encanta. Le voy a poner un rosita un poquito más clarito. Vale, mira, este me gusta muchísimo más. Y así es como va quedando. Y luego ahora voy a crear la de YouTube. Y la de YouTube voy a utilizar mi Memoji. Así que lo mismo, lo arrastramos. Y quiero hacer una carpeta, o sea, literal, esta. Sí. Y ahora le digo, zoom, me lo vas a poner pequeñito. Y lo movemos así. Y así. Y la carpeta la quiero... Aquí se puede cambiar el color de la carpeta. La carpeta la voy a poner en color blanco. Me apetece mucho. Me gusta. Exportar carpeta. Sí. A ver. Mirad, qué monada. Me encanta. Me encanta, me parece ideal. Ahora, os voy a enseñar un truquito rapidísimo, ahora que tenemos las carpetas, para eliminar el nombre de las carpetas. Podemos utilizar la barra espaciadora, que es lo que he hecho. En este ha sido 1, 2, pues este 1, 2, 3 y listo. Ya está. Ahora ya tenemos las carpetas sin nombre. Vale, esto lo borro porque aquí es donde estaba todo lo de dentro. Y aquí ahora, ¿veis? Ya lo tengo todo bien construido.
Maravilloso. Vale, para el fondo voy a utilizar una aplicación que creo que pagué como 2 euros, pero ahora no me acuerdo porque la tengo desde hace bastante tiempo, que nos va a permitir poder poner fondos animados. Así que te voy a enseñar la aplicación que yo utilizo, que es esta de Mi Papel Tapiz, y es esta aplicación de aquí que es muy sencilla. Yo de hecho aquí tengo mis favoritos que me he estado descargando y por ejemplo podemos aplicar pues este de aquí y como veis tienen movimiento. No sé si se puede apreciar, mirad el agua. Se mueve. O si, por ejemplo, algo un poquito más, mira, este. Podemos establecer este, que mirad las hojas, es que me parecen preciosos, sinceramente. Y son los que visteis en el vídeo del estudio, que son los que yo tenía ya aplicados. Este es el que yo tenía y que muchos me preguntasteis que cómo había hecho que la cascada tuviera movimiento. Bueno, pues es gracias a esta aplicación. Y como veis, tienen un catálogo enorme. Estos son solo los que yo me he puesto en favoritos. Así que bueno, que lo sepáis, que a mí este tipo de fondos me gustan mucho, pero para el vídeo de hoy quería hacerlo un poquito más yo, así que he querido hacerlo yo misma, el fondo de pantalla, ¿vale? Y para el vídeo de hoy voy a utilizar esta opción que es para poder cargar nuestros propios vídeos, ¿vale? Simplemente arrastráis aquí un vídeo que no ocupe más de 100 megas y de forma privada se os sube a vuestro propio catálogo. Este vídeo lo hice literal ayer por la mañana, que había viento, grabé este vídeo y os lo enseño. Lo grabé con el iPhone en 4K y esto sería un ejemplo de lo que podemos conseguir con esta aplicación. Así que sepáis que con esta aplicación se puede hacer. Y por ejemplo también probé este vídeo que hice grabado con Lock en el iPhone y mirad qué chulo ahora cuando rebota el agua. Para ello vamos a ir a internet y vamos a buscar Pixabay. Son vídeos que obviamente si los subiéramos a redes sociales deberíamos dar créditos, pero para un uso propio como va a ser el nuestro de un fondo de pantalla, pues podemos utilizarlos. Y eso es lo que he hecho yo con este vídeo que estás viendo ahora, ¿vale? Y va a ser nuestro lienzo en blanco porque ahora vamos a empezar a ponerle cositas. Entonces voy a utilizar el programa Final Cut, pero tú puedes utilizar, por ejemplo, CapCut, que es totalmente gratis y creo que os va a servir literalmente igual, ya que lo único que tenemos que hacer es superponer capas, ¿vale? Vale, pues ahora estamos dentro de Final Cut y como veis, lo único que he hecho es arrastrar el clip de vídeo aquí y ahora podemos personalizarlo. Lo que podríamos hacer es cambiarle los colores, a mí sinceramente ya me gustan, así que lo único que voy a hacer, como te he dicho, que podrías hacer tú en CapCut o cualquier otro editor, es superponer, es decir, vamos a poner, yo al menos, 2 capas por encima. Mientras el editor que tengas te permita superponer capas, no habrá ningún problema. Por eso te digo que CapCut lo hace, así que podrías utilizarlo. Entonces, quiero replicar esta funda para mi fondo de pantalla y por lo tanto lo que voy a hacer es sacar los emojis que le puse a la funda, que los tengo también en Figma, y mi logo, bueno, mi nombre, ¿vale? Esto que pone aquí Judith Way, pero también le voy a poner algún emoji y vamos a ponerle el arroba de Juice Project ya que estoy, ¿vale? Así que eso, por supuesto, lo he hecho fuera de cámaras porque si no estaría aquí 10 años y lo único que he hecho, como ves, y he puesto varios emojis por los laterales y mi nombre justo en medio. Así que ya está, he exportado las 2 capas y las he puesto literalmente en nuestro lienzo. Aquí luego se puede hacer más pequeño, más grande, como queráis. Y a esta capa, por cierto, le he puesto un modo de fusión de luz intensa para que dé este efecto que me parece precioso. Y ahora, una vez hecho esto, pues voy a exportar el vídeo. Este es el vídeo que ha quedado. Como veis, he mantenido obviamente el formato en 4K y por eso se ve literalmente así de bien. Así que ahora lo único que tengo que hacer es venir aquí y subir el vídeo que acabo de exportar. Literalmente así, ¿eh? O sea, no me voy a complicar. Y listo, lo voy a establecer y listo. Mirad qué bonito, me encanta. Vale, ahora, espera, voy a cerrar esto, vale. Ahora ya tenemos el fondo y los iconos y nos faltan los widgets. Para los widgets obviamente podemos hacer botón derecho y hacemos clic en editar widgets para que aparezcan directamente los propios del MacBook, incluso iPhone. Yo propios del ordenador voy a poner un par, pero también te quiero enseñar otra aplicación para aquellos que sí que tengáis setup y tengáis acceso a esta aplicación, por si os gusta más la estética. Es una aplicación que os enseñé el año pasado, os gustó mucho y quería incluirla en este vídeo a pesar de que no haría falta porque todo lo tenemos de forma interna, pero por si a alguien le gusta, pues voy a intentar ponerlo en este vídeo, ¿vale? Entonces voy a poner el calendario y también una foto. Voy a poner foto. Vale, de fotos tengo que poner álbum, no destacadas, ¿vale? Ahora os enseño qué he hecho. Vale, entonces por esta parte tendríamos uno por aquí y otro por acá. Ay, mira, salen inquias, qué mono. Vale, entonces aquí lo que voy a hacer es, le doy botón derecho y le digo editar fotos. Y ahora me va a decir qué álbum quiero poner. En cambio de favoritos, voy a poner uno que he creado expresamente que se llama Widget MacBook y solo tengo una foto que es con Albert. Voy a poner este por aquí, creo que queda bien.
Y luego estas dos, voy a poner esta aquí y esta aquí. Entonces, la aplicación que voy a utilizar para esos widgets, como te he contado, es Widget Wall, que es esta. Y como ves, tiene una estética un poquito más minimal, un poquito más cuidada que la propia de Apple. Entonces, yo voy a utilizar, hay muchísimos, como veis, yo voy a utilizar el de recordatorios y el del tiempo. Mira, este, y a ver si está el de recordatorios, este. Ahí está. Estos widgets se pueden personalizar, ¿vale? Yo ahora le puedo dar a los 3 puntitos y primero podemos cambiar la localización y también podemos cambiar si queremos el color. Yo, en cuanto al color, le voy a dar ahí, a cuentagotas. Mirad qué mono, ¿vale? Y luego este de aquí, el de recordatorios, igual podemos cambiar la lista que tengamos. Yo voy a poner to do. Lo que me gusta de estos widgets es que obviamente son funcionales, ¿vale? Y yo aquí puedo poner, por ejemplo, que te suscribas. ¿Vale? Y si hago enter, pues se añaden a nuestra lista de recordatorios y por supuesto podemos tacharlos de esta manera y se borran sin ningún problema, o sea que son funcionales y eso ya sabéis que a mí me gusta mucho. Con esto para mí ya hemos construido la estructura principal, el fondo de pantalla me parece ideal, no sé qué pensarás tú, pero me parece súper cute. Y ahora voy a personalizarlo con la herramienta Bartender que está dentro del catálogo de Setup, para poder configurar la barra de arriba, esto de aquí, ¿vale? Porque lo que quiero hacer es ponerle un color, por ejemplo, sí, amarillo, este me gusta, y luego lo que quiero hacer es que tenga separadores. Quiero hacer esto, ¿ves? Dos separadores y luego podemos ponerle borde, que me parece bastante feo, así que le voy a poner uno como mucho, y también podemos ponerle sombra, que no se la voy a poner. Y obviamente esto es funcional y cambiaría todo esto que estáis viendo, estas carpetitas, iconos que se escondan, luego yo que sé, esta carpeta extra, este corazoncito, todo esto está hecho gracias a esta aplicación Bartender 5, que como digo está dentro de Setup, ¿vale? Que simplemente que lo sepáis. Entonces, una vez hecho esto, para mí ya habríamos finalizado al menos todo lo que tiene que ver con el fondo de pantalla y edición. Pero hay una cosa que podemos hacer dentro de ajustes, que creo que lo tengo gris, sí, y es cambiar el color, mira aquí, aspecto, el color de contraste le voy a poner rosa y el color de resalte creo que lo voy a poner en amarillo. Y creo que de esta manera al menos igualamos esas tonalidades y me parece que queda más mono. Nos quedan por hacer dos cosas, que obviamente todo esto es opcional, ¿vale? Una es el poner el salvapantallas, porque tengo una aplicación que os va a gustar un montón y que creo que le vais a dar mucha utilidad a muchos de vosotros. Y luego, por otra parte, como ya estarás viendo, estos iconos de aquí no son los originales. Spark no es verde, Figma no es blanco, Notion no es rosa. Entonces te voy a enseñar cómo cambiar los iconos de las propias aplicaciones, ¿vale? Esto funciona, son funcionales, para que tus iconos, como ves, estén cambiados y tengan una estética más tú, más cute, más llámale como quieras. Así que como es un truquito un poquito más pro, más experto, lo dejamos para el final. Ahora me voy a centrar en el salvapantallas. Vale, pues vamos a utilizar esta aplicación Magic Window Air, que si no recuerdo mal también está dentro de Setup, y os voy a enseñar dónde queda todo esto porque ya lo tengo instalado. Vamos a ir a salvapantallas y aquí abajo ya va a aparecer uno que se llame Magic Window Air. Entonces, si hacéis clic en él, vais a poder seleccionarlo y ahora sí, dentro de estas opciones, vais a poder modificar todo aquello que queráis que aparezca. Y para poder regular, pues, cuándo quieres que aparezca, cuánto tiempo necesita, ¿no? Para ponerse en esa pantalla de bloqueo, tenéis que ir aquí, a pantalla de bloqueo. Y aquí es donde vais a poder configurar todo esto. Dentro de este panel de salvapantallas, solo nos permite seleccionar el que queramos. Pero dentro de las opciones, entramos dentro de la aplicación que te estoy enseñando. Son salvapantallas como si estuvieras volando con un avión, así que digamos que te va a enseñar obviamente vistas aéreas. También en el menú superior, yo lo tengo aquí por Bartender, pero bueno, os habrá aparecido este avión. Este avión nos indica qué vuelo tenemos y a qué hora. Entonces ahora nos dice que hay un vuelo a las 11 de la mañana que va de Nueva York a Brooklyn. Y eso es lo que nos van a enseñar. Es decir, que aquí tenemos la cola de salvapantallas. Y es que me parece muy divertido. Entonces, antes de iniciarlo, porque voy a forzar ese inicio para que veáis cómo funciona, os comento que podéis personalizar aquellas cosas que queráis que aparezcan en pantalla. Dentro de este menú vais a poder poner si queréis que se muestre un mensaje, que yo en mi caso tengo esto de MacBooker de Judith Quay, que ahora lo vais a ver, ¿vale? Y dónde queréis que se muestre el mensaje, también qué tipografía queréis poner. También obviamente podéis ponerle si queréis la hora, la fecha, la localización de ese salvapantallas, también la batería, que es algo que yo tengo puesto. Mirad qué bonito. Me indica la batería y también el MacBooker de Judith con esa tipografía que es la de Just, que es la mía del canal. O sea que
A mí me parece súper bonito y creo que le da un toque distinto para aquellos que queráis tener más variedad en cuanto a la pantalla de bloqueo. Y con esto yo creo que hemos finalizado en cuanto a personalización, pero vamos a centrarnos ahora en los iconos. Voy a resolveros esta duda porque no son atajos, no funciona como en el iPhone, es mucho más sencillo, pero eso sí, vamos a entrar dentro de configuraciones propias, ¿vale? Dentro del MacBook y por lo tanto, aunque vaya a ser algo hiper sencillo, yo no lo recomiendo a todo el mundo, no vaya a ser que fastidiéis el ordenador. No tiene por qué, porque yo la verdad es que lo llevo utilizando muchísimo tiempo y no me ha pasado nada, pero es verdad que yo tengo un MacBook reciente y a lo mejor es por eso, entonces no me hago responsable de si cambiáis ciertos parámetros que luego no funcione. Pero vaya, vais a ver que es muy sencillo. Para poder cambiarlo necesitáis dos cosas, maña y otro, el programa de edición que queráis. Yo utilizo Photoshop, pero si queréis utilizar Canva, pues supongo que también podríais. Os enseño cómo. Ahora vamos a ir a las aplicaciones. Lo único que tengo que hacer es hacer botón derecho, abrir contenido del paquete, contenidos, o sea, voy abriendo las carpetas y aquí buscar la que se llama recursos. Ahora, aquí aparecerá esto que se llama icono, ¿vale? Lo copiamos, no vamos a configurar nada dentro internamente, lo copiamos, con el botón derecho vamos a poder hacer acciones rápidas y ahí vamos a convertir la imagen en un PNG. Así cambiaremos la extensión de icons a PNG. Lo convertimos. Ahora el de iconos lo podemos borrar, ¿vale? Y de esta manera nos estamos asegurando que tengamos exactamente el icono de la aplicación real y obviamente en alta calidad. Ahora vamos a abrir Photoshop, que es el que yo utilizo, y lo único que tengo que hacer es cambiarle el color a como yo prefiera. De una forma fácil, pues por ejemplo podemos ir a directamente imagen, ajustes y aquí tono saturación. Y por aquí podemos cambiarle el color. Imagínate, pues la quiero rosa, más desaturada y un poquito más clarita. Una vez lo tengamos, el icono antiguo lo podemos eliminar y le damos a comando C, es decir, lo copiamos. Ahora vamos otra vez a la carpeta de aplicaciones y vamos a ir a la aplicación, botón derecho, y le damos a obtener información. Y aquí aparecerán los iconos propios de la aplicación. Tenemos este grande que si hacemos doble clic abrimos la aplicación y tenemos este pequeñito. En este pequeñito sí que funciona y hacemos comando V y engancharíamos el nuevo icono. Y listo. Ahora hemos cambiado el icono en todo el MacBook y por lo tanto yo ahora si voy a mis aplicaciones aparecerá el nuevo icono. Por cierto, si quieres estos iconos literalmente los mismos que yo he puesto, el de Notion, el de Figma y el de Spark, como este nuevo que acabamos de hacer, e incluso más recursos gráficos, que sepáis que podéis suscribiros a Hero Hero, que es mi membresía, es mi grupo privado, donde por ahí os subo un montón de recursos de este estilo, que obviamente este contenido, aparte de ser útil para poder personalizar todos vuestros dispositivos, también por ahí hemos creado una comunidad súper bonita. Si quieres ser partícipe de ella, pues que lo sepas, tienes en la descripción el enlace para entrar en Hero Hero. Si algún día nos cansamos y queremos volver a lo mismo, podemos volver a ir al mostrar contenido del paquete, contenidos, recursos, ahí aparecerá el icono, lo copiamos y ahora volvemos atrás, le damos a obtener información y aquí volvemos a enganchar el anterior. Y listo, ahora ya tenemos otra vez, cambiará en breves, el icono en el color original. Así es como yo he personalizado mi MacBook. Dime en comentarios qué te ha parecido este glow up, creo que queda súper bonito, estoy muy contenta, creo que es muy yo. Y nada chicos, espero de verdad que os haya gustado este tutorial y a la vez, no sé, mañana conmigo personalizando mi dispositivo. Es un poco raro y sé que puede parecer tostón, pero luego os gusta mucho este formato. Así que nada, espero de verdad que os haya gustado mucho y nos vemos en los siguientes vídeos. Te dejo este por aquí, por si no lo has visto y te interesa también este tema. Y nos vemos, como digo, en los siguientes. Un besito. ¡Chao!